EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte, bienvenidos a un nuevo resumen de lo que aconteció en la jornada del día de ayer en la LBBP. Inició la séptima semana y se disputó la 37ª jornada de la LBBP. 4 encuentros teníamos en el territorio nacional y vamos a empezar analizando lo que ocurrió con el líder del torneo, que son las Águilas del Zulia, que se mantienen firmes en el primer lugar luego de vencer en la novena entrada. Prácticamente estaba todo servido para que Tiburones se llevara un triunfo en Maracaibo, pero remontó y dejó en el terreno el equipo de las Águilas del Zulia de los Tiburones de La Guaira en el Luis Aparicio el Grande. 3-2 fue la victoria del equipo aguilucho. Ha mejorado mucho el picheo de los Tiburones de La Guaira, pero casualmente, justo cuando ha mejorado el picheo, se ha venido un poco a menos el bateo. Y las Águilas del Zulia, que son un equipo que ya ha demostrado que puede remontar en el último inning, sacando lo mejor de sí y jugando cada quien en su rol la mejor pelota posible. El triunfo se lo llevó el lanzador zurdo Manuel Medina, mientras que la derrota fue para Arnaldo Hernández, luego de tener dos buenos relevos, que de hecho se acreditó el salvado precisamente contra Magallanes y contra Caracas el pasado fin de semana. Arnaldo Hernández tuvo un blown safe este día martes, que bueno, tendrá que ver el manager Marco Davalillo si esto le llevará a replantearse quién debe ser el taponero del equipo o mantendrá su confianza nuevamente en el lanzador Arnaldo Hernández. La victoria por parte del equipo de las Águilas del Zulia, como les digo, se labró en buena medida en la novena entrada que remontaron, pero también gracias a su bullpen, que estuvo trabajando ayer 4 innings y 2 tercios de labor, y solo se le envasaron 4 adversarios que fueron por indiscutible. La apertura la hizo Juan Díaz, no se mostró bien en la primera entrada, de hecho permitió una carrerita, pero bueno, la carrera que permitió fue un cuadrangular de la sensación, como hay que llamar ahora, a Yader Arainamo, que después de 2 outs en la pizarra conectaba cuadrangular entre el jardín izquierdo y central. El número 13 de Yader Arainamo en lo que va de temporada está muy cerca de romper el récord de cuadrangulares en una temporada de novato para cualquier pelotero de la LBBP. Antes estaba en el tercer puesto Pablo Sandoval con 12, ya lo superó, Arainamo tiene 13 y está Ernesto Mejía en el segundo puesto con 14 en la 2009-2010 y Maximiliano Ramírez en la campaña 2008-2009 que se acreditó con 15 vuelas cercas. Veremos, recuerden que a Arainamo solo le queda esta semana de acción en la LBP si es capaz de romper ese récord de cuadrangulares o no. El hecho es que ha sido una sensación como tal y ayer lo demostró en esa misma primera entrada en un estadio complejo para los bateadores como Luis Aparicio el Grande, conectando su jonrón número 13. Luego los Tiburones de La Guaira iban a hacer una segunda rayita en la misma quinta entrada contra el lanzador Juan Díaz. Empezaba el episodio dominando el dominicano a Tomás Telly, se pudiese decir que fue una buena apertura para él, y luego hubo un error que cometió el campo corto a Everson Arteaga en tiro, que hacía que se metiera hasta la segunda Juniel Querecuto. Luego el manager Lipson Nava traía a Nomar Rojas, que se irá en breves días para disputar los Juegos Bolivarianos con la selección de Venezuela y ya regresará a partir del día 5 de diciembre, un brazo que ha sido fundamental en ese quinto inning. Le daba pelotazo a Carlos Toxi y había hombres en segunda y en primera. Dominaba Franklin Barreto, ponía el inning en 2 outs, pero el capitán de los Tiburones de La Guaira, el sabanero mayor, muy oportuno, conectaba un sencillo en la misma segunda base para que anotara en carrera Juniel Querecuto y el encuentro se pusiera 2-0. Luego había un wild pitch de Nomar Rojas, pero terminaba dominando en cuenta de 3-2 a Yader Arainamo. Parecía ser el episodio ideal para que Arainamo con otro batazo pudiese terminar de abrir el encuentro, pero bueno, no, tampoco puede batear siempre Arainamo, y fallaba en esta ocasión con un elevadito al primera base. Luego el equipo de las Águilas del Zulia iba a descontar en esa misma quinta entrada. Ángel Macuare fue el que hizo la apertura el día de ayer por los Tiburones de La Guaira. A mi forma de ver las cosas hizo una buena salida, a pesar de que no estuvo tan dominante. Él lanzó en un total de 4.2 innings de labor y en esa quinta entrada es que le anotaron la única carrerita limpia. No pudo completar ese episodio, luego el dominicano Luis Peña vino a su rescate, pero el inning empezaba dominando a José Godoy, recibía doble de Everson Arteaga, fallaba Jason Chourio y otro doble, en este caso de Ali Castillo, era el que ponía el encuentro 2 carreras por 1. Luego traía
traía el manager Marco Davalillo a Luis Peña, recibía un indiscutible de Simón Muciotti, pero le hacían out en la goma a Ali Castillo para que se muriera ahí el ataque de las Águilas del Zulia en esa quinta entrada. Y vamos a irnos de una vez hasta el noveno episodio. Trabajó bien el bullpen de los Tiburones de La Guaira. En el octavo inning estuvo lanzando Rafael Cova, a pesar de que se le envasaron un par de corredores, pudo salir del inconveniente. En la séptima entrada estuvo el mejor pitcher de los Tiburones de La Guaira en el bullpen, o Daniel Mosqueda, que lo retiró por la vía del 1-2-3, y el sexto inning también lo retiró Luis Peña. Pero esa novena entrada comenzaba con sencillo de Ángelo Castellano, luego tocaba la bola mal Luis Castro y entregaba el primer out del episodio. Le correspondía el turno a José Herrera, que entró a batear por José Godoy y recibía 4 malas. En cuenta de 3-2 pudo sacar esa última bola para envasarse José Herrera y había hombres en segunda y en primera. Le correspondía el turno a Everson Arteaga y, como siempre, inteligente a la hora de leer el juego el manager Lipson Nava, trajo un bateador de mucho contacto como Gabriel Martínez, que sonó doblete a lo más profundo del jardín derecho para que las Águilas del Zulia se empataran el marcador. Iba a llegar hasta la tercera José Herrera, evidentemente Gabriel Martínez llegaba hasta la segunda y luego le correspondía el turno a Jason Chourio, que en cuenta de una bola y 0 strike con un elevado de sacrificio al jardinero derecho Daniel Montaño traía la tercera y definitiva para las Águilas del Zulia, que han ganado 3 juegos de forma sucesiva y 4 de los últimos 5 para mantenerse en lo más alto del primer lugar de la tabla de posiciones. Para los Tiburones habían cerrado bien la semana anterior, ganando precisamente a Magallanes y a Caracas sábado y domingo. Esperaban extender esta seguidilla de victorias precisamente contra el Zulia, pero en la novena entrada no pudo hacer el trabajo Arnaldo Hernández y a Zulia no se le puede dar ni un poquitico de ventaja porque es un equipo que lo hace pagar muy caro y que ejecuta muy bien, entre otras cosas porque tiene un manager que sabe leer muy bien el juego en cada una de las situaciones, sea en picheo o en bateo. Vámonos ahora a lo que ocurrió en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Hubo victoria de los Navegantes del Magallanes, 12 carreras por 7 sobre los Cardenales de Lara, un encuentro que cambió en algunas ocasiones de mando, pero que en definitiva despertó el bateo de los Navegantes del Magallanes y pudieron fabricar 12 carreras producto de hasta 15 hits que conectaron en la jornada del día de ayer. El triunfo se lo llevó el relevista Saúl García, que trabajó bastante bien. En definitiva lanzó un total de 1.2 entradas de labor sin permitir ningún tipo de daño. Justo vino a lanzar ceros cuando habían fallado un par de relevistas como Amílcar Chirinos y Keisha Askew. Así que pudo hacer el trabajo Saúl García para llevarse el triunfo, la derrota para Robinson Hernández y el salvado para Felipe Rivero. De medianoche vino nuevamente Felipe Rivero, que hizo un total de 4 outs, los 4 por la vía del ponche y apenas ejecutó, haciendo 4 outs por la vía del ponche. Felipe Rivero, un total de 16 envíos. 16 envíos hizo Felipe Rivero, 12 en la zona de strike. Es decir, se enfrentó a 4 bateadores, a los 4 los ponchó y básicamente a cada uno con 4 picheos para retirarlos rápidamente y que los Navegantes del Magallanes acreditaran una victoria que necesitaban. Tienen que dejar atrás lo que fue una horrenda sexta semana de campeonato donde perdieron 5 de 6. En el caso de Cardenales se frena esa seguidilla que tenían de 3 victorias de forma sucesiva. Magallanes llegó a estar ganando el encuentro 5-0, luego Cardenales se fue arriba 6 carreras por 5 entre el cuarto y el quinto episodio. En el primer inning, a la derecha, Eliezer Alfonso Jr. sonó un indiscutible hacia el jardín derecho para traerse a la goma a Carlitos Rodríguez, que se había envasado y se había robado la segunda almohadilla. Así que Magallanes agresivo en ese episodio. En la tercera entrada iba a venir un gran batazo de Ángel Reyes. Se le ha pedido esto a Ángel Reyes. Es verdad que yo creo que se está magnificando el hecho de que Ángel Reyes ha tenido una mala campaña. No ha sido lo que esperaba Magallanes, no ha sido tan productivo en las bases, pero Ángel Reyes tiene 7 jonrones y 16 carreras remolcadas con un OPS prácticamente 850. Se espera mucho más de él, sí, pero sigue siendo un bateador de los que aporta y para mí, a pesar de los problemas que ha tenido para producir con gente en base, no puede salir del line-up de los Navegantes del Magallanes. Y ayer, después de que con un sencillo Andretti Cordero trajera la segunda del encuentro, un cuadrangular con 2 en circulación de Ángel Reyes iba a ponerle al encuentro 5 carreras por 0 a la altura del tercer episodio. Actuó los 2 primeros innings de Magallanes José Franco. En el tercer episodio apareció Jesús Paricaguán. Paricaguán tuvo que salir por lesión, pero en definitiva los Cardenales iban a descontar con una carrerita en esa cuarta entrada, producto de un sencillo de Johnny Hernández con 2 outs en la pizarra. El quinto inning le correspondía a Amílcar Chirinos, lo trajo temprano el manager Yadier Molina y lo castigó el equipo de Cardenales de Lara. Nada que decir, estaba bien traído Amílcar Chirinos.
la toletería de Cardenales es potente y no siempre va a tener un día perfecto Amílcar Chirinos. Él comenzaba dominando a Luis Ángel Acuña, pero luego vino un descontrol total. Doblete de Rangel Ravelo, sencillo de Danry Vázquez ponía el juego 5-2 y base por bolas a Jefferson Quero, que colocaban hombre en segunda y en primera con tan solo un out en la pizarra. Venía Keisha Askew a lanzar contra Balita Ortega, le daba 4 malas también, se llenaban las almohadillas y un triple barrebases de Eduardo García colocaba el juego 5-5. Luego, por jugada de selección, se terminaba envasando Joendrick Piñango, trayendo ya la sexta del encuentro para el equipo de Cardenales de Lara. Iban reaccionar en la propia sexta entrada parte baja Magallanes con 4 carreras más. En esa sexta entrada comenzaba con sencillo Rugnedor contra Robinson Hernández, otro indiscutible de Yaciel Puig, había hombres en segunda y en primera y una base por bolas de Tucupita Marcano colocaba el marcador 6 carreras por 5. Fallaba Renato Núñez, que se ponchaba, tuvo mejores contactos ayer pero sigue estando muy lejos de su nivel y no habría que descartar que vuelva a salir del line-up para la jornada del día de hoy. Pero después Luis Swissveld, que vivió una jornada espectacular, remolcaba su primera carrerita del encuentro con un indiscutible del jardín central que empataba las acciones. Luego Carlitos Rodríguez sonaba un sencillo hacia el jardín derecho, hacia su banda, para remolcar 2 más. Desde la tercera anotó Puig y desde la segunda Tucupita Marcano. Iba a descontar con una carrerita en el octavo Cardenales de Lara, producto de un cuadrangular de Joendrick Piñango que se estrenó ya dando jonrón. Y después Magallanes iba a darle más tranquilidad a su picheo, fabricando 3 más en la baja del octavo episodio. Abrió con doble Tucupita, sencillo de José Gómez, colocaba hombres en tercera y en primera, un infield hit que había conectado José Gómez y un cuadrangular en línea de Luis Swissveld por todo el jardín derecho iba a poner el marcador final 12 carreras por 7. Así que el bullpen de Magallanes no funcionó en la jornada del día de ayer. Iba a ser una jornada de bullpen largo porque José Franco, a pesar de que es abridor en ligas menores, todavía está tomando el timing. Magallanes quiere administrar los innings que tiene de permiso con él. Y bueno, tuvieron que recurrir temprano a Paricaguán, terminó lesionado. Amílcar Chirinos no tuvo una buena jornada, lo propio Keisha Askew, pero aún así Magallanes pudo sacar el encuentro adelante, todavía sin contar en su bullpen con Wilkin Rodríguez. En el caso de los Cardenales de Lara, mala salida nuevamente de Adrián Almeida, permitió 5 en 4 entradas y un par de lanzadores que en momentos puntuales fallaron, como Robinson Hernández en la sexta entrada, donde no pudo hacer siquiera un out, y Edgar Navarro en la octava, que permitió que Magallanes terminara de ampliar el marcador y tuviese una ventaja absolutamente plena el lanzador Felipe Rivero, que como les digo se vio dominante y Magallanes obtuvo su triunfo número 13 de la campaña. Ahora veamos lo que ocurrió en Maracay, porque los Leones del Caracas le ganaron nuevamente a los Tigres de Aragua. 6 carreras por 4 fue el triunfo del equipo melenudo, que además empató ya el cuarto lugar de la tabla de posiciones con dicha victoria que se llevó Joymer Camacho, cargó con la derrota Nick Strock y el salvado fue para Norwit Gudiño, el cuarto para él en esta campaña. Hubo movimientos en el bullpen de los Leones. Carlos Hernández, que no ha estado bien, trabajó a partir de la séptima entrada y Gudiño fue movido a el noveno episodio, donde ya se ha visto bien este año. No en vano tiene 4 salvados. Jesús Vargas tuvo una buena salida el día de hoy, 4 entradas de labor permitiendo 2 carreras limpias, venía a ser bateado en sus 2 aperturas anteriores contra los Navegantes del Magallanes. Destacar el increíble relevo de Joymer Camacho, que pasó el juego por ahí en la quinta entrada con bases llenas, sin outs, ponchó a Gorky Hernández, ponchó a David Rodríguez y ponchó a Albert Martínez para sacar un extraordinario 0 y acreditarse el triunfo. Evaluando el movimiento de carreras, iba a picar adelante el Caracas en la propia segunda entrada. Un indiscutible de Jonathan Daza se iba a traer para la goma a Leandro Cedeño. Antes habían conectado indiscutibles sucesivos Cedeño y Aldren Corredor. Estaban en segunda y en primera. El hit de Daza movía a Corredor hasta la segunda, traía a Cedeño para la goma y luego tocaba la bola de sacrificio Bonazzi. Yo creo que Leones aquí perdió una grandísima oportunidad de tener un inning grande, porque le abrieron el episodio con 3 hits a Nick Strock y tocó la bola Bonazzi. No sé si fue por decisión propia o realmente porque lo mandó el manager José Alguacil, pero para mí ese toque ni fue una buena decisión ni estaba bien mandado, y el transcurrir del inning lo terminó develando así, ¿no? Después, a pesar de que ejecutó bien el toque, Bonazzi entregaba el primer out del episodio, fallaba Johnny Pereda con una línea al campo corto Kevin Rodríguez y luego se ponchaba José Rondón para el último out. En la tercera entrada el Caracas iba a fabricar una carrerita más, producto de un batazo para doble play que dio a Harold Castro. No fue productivo porque Caracas ya tenía 2 hombres en circulación, había un wild pitch del lanzador Nick Strock que había movido a los corredores, pero el batazo que dio Harold Castro para doble play ayudó por lo menos a traer una carrerita más. Iba a empatar el juego en la tercera entrada Tigres de Aragua con un doblete de Cedrola que se trajo para la goma
tanto a JJ de Horacio como a Keiber Rodríguez, y después fue puesto out en la tercera Lorenzo Cedrola intentando extender el batazo a un triple. El Caracas iba a retomar la ventaja en la cuarta entrada. El episodio lo abría nuevamente Aldren Corredor con hit. Fíjense que Caracas en el primer episodio no envasó al primer bateador, pero en el segundo inning sí, en la tercera entrada también, en el cuarto episodio lo mismo, fallaron ya en el quinto, en el sexto inning nuevamente iniciaron con indiscutible, en la séptima entrada fallaron y en el octavo inning también, pero la mayoría de los episodios, al menos en 4 de 5 del encuentro, el Caracas envasó el primer corredor y fue importante para ellos. Como les digo, Caracas después que empataba a Tigres iba a fabricar 2 más para darle algo de ventaja y ya no la perderían más en todo el encuentro. Sencillo de corredor, recibía base por bolas Jonathan Daza, había hombres en segunda y en primera. Fallaba Breiner Bonazzi, en esta ocasión contra el lanzador Andrés Sotiller, pero recibía base por bolas Johnny Pereda. Se llenaban las almohadillas y le correspondía el turno a José Rondón, que con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo iba a traer la tercera del encuentro para los Tigres de Aragua, pero es que hubo un error en tiro también de Leobaldo Cabrera, que iba a meter hasta a la tercera base a Johnny Pereda y iba a anotar en carrera Jonathan Daza también. Así que ese elevado de sacrificio produjo 2 para los Leones del Caracas. En la sexta entrada también hizo una carrerita más los Leones con un sencillo de Johnny Pereda. El bateador Leobaldo Cabrera descontó en la sexta entrada por los Tigres con un vuelacercas, el primero para él del año. Y José Rondón, que después de la mitad de la temporada en el juego número 31 de los Leones del Caracas, conectó su primer vuelacercas de la campaña por todo el jardín izquierdo en la novena entrada para que los Leones del Caracas tuvieran una carrerita más de ventaja. Tigres iba a amenazar con remontar el encuentro al noveno inning. Todo esto porque Lorenzo Cedrola se envasó contra Norwit Gudiño. Gudiño fue capaz de dominar a Gorkis Hernández, pero le dio pelotazo a David Rodríguez. Fallaba a Albert Martínez con una jugada de infield fly y un sencillo de Eduardo Escobar iba a traer la cuarta del encuentro para los Tigres de Aragua, pero ya representando en circulación el equipo de Tigres de Aragua el empate, y con la de ganar en el home para Leobaldo Cabrera, que ya había conectado jonrón, terminaba dominando Gudiño a Cabrera con un elevado al jardín central para que los Tigres de Aragua, bueno, después de una gran semana que ganaron 4 de 5, empiecen esta séptima con derrota, y el Caracas, que había perdido el fin de semana contra los Tiburones de La Guaira en el Estadio Monumental, al menos empiece con buen pie esta séptima semana. Y finalizaremos la jornada del día de hoy analizando el triunfo de Caribes, que le remontó a los Bravos de Margarita y terminó ganando el juego 9 carreras por 3. El triunfo en el Alfonso Chico Carrasquel. Saben que este equipo se transforma cuando llega el Chico, y esto se demostró ayer en Puerto La Cruz. Triunfo para Jorvin Pantoja, derrota para Carlos Uniaga, que contaron con una apertura regular de José Ramón Rodríguez, permitió 3 limpias en 5 entradas, parecía que tambaleaba en un momento de la salida en el cuarto episodio, pero pudo completar el cuarto y el quinto inning para el manager Asdrúbal Cabrera, que necesita abridores precisamente que le completen 5 entradas para no desgastar tanto un bullpen que ha utilizado muchísimo en esta campaña. En el caso de los Bravos, Melvin Acosta permitió 3 carreras limpias en 4 entradas de labor, 3 cuadrangulares que le conectaron específicamente a él. Le sonó vuelacercas Hernán Pérez en la cuarta entrada a Melvin Acosta, le sonó vuelacercas también en ese mismo cuarto episodio Omar Alfonso, y un cuadrangular que le conectó el propio Carlos Pérez en esa cuarta entrada. Demostraron que no podía dar para más Melvin Acosta en la jornada del día de ayer. Pero bueno, analicemos un poquitico el movimiento de carreras. Picó adelante Margarita con un cuadrangular solitario de Ramón Flores en el segundo inning, un sencillo productor de 2 de Wilson García en la cuarta entrada iba a poner el encuentro 3-0, y venía la emboscada de Caribes en el cuarto inning, donde iban a fabricar 3 carreras. Vuelacerca solitario de Hernán Pérez abriendo inning, luego fallaba Balbino Fuenmayor, vuelacerca solitario de Omar Alfonso Jr., que ayer tuvo una jornada muy buena, fallaba Romer Cuadrado, y vuelacercas también de Carlos Pérez para poner el juego 3-3, obviamente con bases limpias, y después dominaba Carlos Mendoza para finalizar el episodio. Caribe se iba a ir arriba en la sexta entrada, producto de otro vuelacercas, en esta ocasión de Omar Alfonso Jr., para poner el marcador 4 carreras por 3. En cuenta de una bola 0 strike, se le metió por debajo en la cuenta el lanzador Carlos Uniaga a Omar Alfonso Jr. y este lo castigó. Pero el verdadero racimo que iba a ampliar en el encuentro para Caribe se iba a venir en la octava entrada. En ese momento el
encuentro estaba 4 carreras por 3. Había iniciado el propio octavo inning. Bravos con Breivik Valera en circulación, con sencillo. No pudieron traer la carrerita. Bravos le está costando en las últimas jornadas. Desde la semana anterior han perdido 5 de 7, dejando bastante gente en circulación, no siendo productivos completamente en las bases, y eso les pesó también el día de ayer. Pero no pudieron aprovechar un error en tiro de Omar Alfonso Jr., que metió hasta la tercera a Breivik Valera. Le había llegado a las bases llenas incluso a Juan Santana, que ha sido muy improductivo con hombres en posición de anotar y 2 out, que terminó ponchándose y podía cerrar ese octavo inning Caribes, que posteriormente iba a venir con su gran ataque en el octavo episodio contra Werner Leal. Hubo un doblete de Balbino Fuenmayor que traía para la goma a Hernán Pérez, base por bolas con las bases llenas a Carlos Mendoza traía la sexta, y después un triple barrebases de Leonel Valera iba a finiquitar el encuentro 9 carreras por 3. Trabajó bien el bullpen de Caribes de Anzoátegui en 4 entradas de labor, donde no permitió ningún tipo de daño de parte de los Caribes de Anzoátegui. Peguero no pudo hacer siquiera un out, pero aún así buen trabajo de Pantoja en el sexto, lo mismo Joelvin Silvén en el séptimo. Entre el octavo episodio estuvo Perrón y Gilbert Díaz, y Oswald Mori, que entró a lanzar en el noveno inning ya cuando Caribes estaba ganando 9 carreras por 3. Y ahí mismo, en ese encuentro, es que tenemos al mejor jugador de la jornada número 37 de la LVP, que fue Omar Alfonso Jr. No le pudo hacer out ayer el picheo de los Bravos de Margarita, Omar Alfonso Jr., que se fue de 2-2 con 2 vuelas cercas, 2 carreras impulsadas, 3 anotadas y par de boletos. Su cuadrangular sirvió para poner el juego 3-2 y para darle la ventaja a Caribes en el sexto episodio, una ventaja que ya no iban a perder más. Así que el mejor jugador de esta jornada 37 fue Omar Alfonso Jr. En la cancha domino el juego. En la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK Parkway Way, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Vámonos ahora a ver lo que nos espera en esta jornada de día miércoles, jornada número 38 de la LVP, donde tendremos 4 encuentros exactamente los mismos de la jornada anterior. Sin embargo, en 2 plazas, 2 equipos que fueron locales ahora serán visitantes. El encuentro que tendremos a las 7 de la noche todos, pero vamos a empezar hablando sobre Caribes de Anzoátegui, que volverá a recibir a los Bravos de Margarita. Transmisión de Meridiano Televisión, una serie particular entre Caribes y los Bravos, que está a favor del equipo de Caribes 3-2 en los 5 encuentros que ellos han disputado. El abridor por parte de Bravos de Margarita será Osmer Morales, mientras que el dominicano Harold González será quien haga la apertura por Caribes de Anzoátegui. También a las 7 de la noche, con transmisión de One Baseball Network, Tiburones de La Guaira intentará quitarse el yugo que han tenido este año las Águilas del Zulia sobre ellos. Han jugado 6 veces Águilas y Tiburones, y 5 han sido triunfo para el equipo rapaz, que intentará, como es obvio, conseguir su victoria número 20 y así estar mucho más cómodo en el primer lugar de la tabla de posiciones. Luis Arejula será el abridor de los Tiburones de La Guaira. Ha mejorado Arejula en sus últimas 2 presentaciones, mientras que Alejandro Meleán será el abridor de las Águilas del Zulia. Meleán, que había estado fuera del roster y que ahora regresa para al menos darle unos 3 innings de labor de calidad al manager Lipson Nava, que tendrá una jornada larga de bullpen. A las 7 de la noche en el Estadio Monumental, y aquí nos vamos con el cambio de sede, los Leones del Caracas están recibiendo a los Tigres de Aragua con transmisión de BM Sports. Tigres no ha anunciado quién será su abridor, mientras que los Leones del Caracas tendrán a Wilmer Fong en el box. Y para finalizar la jornada, Magallanes visitará a Cardenales de Lara. En el caso de los Tigres y Leones, que no les dije la serie particular, está a favor del Caracas. Caracas le ha ganado 4 de los 6 encuentros que ha tenido contra los Tigres de Aragua, y en el caso de Magallanes y Cardenales, que se estarán enfrentando hoy también, la serie está a favor de Cardenales 3-2. En el box, Magallanes tendrá al mejor abridor que han tenido en el torneo, que es Ricardo Sánchez. Además, Ricardo Sánchez como uno de los fuertes candidatos al premio pitcher del año, al menos en la primera mitad de la contienda. Y el equipo de Lara tendrá otro zurdo, Kleiber Pérez, que se ha venido a menos en sus últimas 2 aperturas, pero que intentará resurgir el día de hoy. La tabla de posiciones mantiene en lo más alto a las Águilas del Zulia, ya con un poquitico más de distancia de los Tigres de Aragua. 19 triunfos y 12 derrotas para las Águilas del Zulia, a juego y medio los Tigres de Aragua con 18 y 14, los Caribes de Anzoátegui con 17 y 15, a 2 juegos y medio en el tercer lugar, y luego viene aquí ya los equipos que están más parejos, ¿no?
Cardenales y Bravos de Margarita, y a su vez Leones del Caracas tienen la misma cantidad de juegos de distancia del primer lugar, 4. En el caso de Cardenales y Bravos con 16 y 17, Caracas con 15 y 16, por eso les decía que Caracas ya igualó el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Un jueguito más abajo, Tiburones de La Guaira con 15 triunfos y 18 derrotas, a 5 del primer lugar, a 1 del cuarto puesto, y está a 2 juegos y medios de la tercera plaza. Magallanes, por su parte, todavía sigue estando lejos, pero necesitan enracharse y ya hicieron el primer paso, que era ganar el primer encuentro. Magallanes está a 7 del primer lugar y a 3 encuentros del cuarto puesto que ocupa ahora mismo el equipo de Cardenales de Lara, Bravos de Margarita y Leones del Caracas. Nuestra portada del día de hoy en la jugada tiene que ser para el líder del torneo, el mejor conjunto hasta ahora que hay en esta campaña 25-26, que sigue muy bien. Y nuestra portada dice así: Águila sigue crecido y ve a todos desde la cima. Tremenda remontada que se metieron ayer en el 9º episodio para ganarle a los Tiburones de La Guaira, mantener ese yugo contra ellos este año y además abrir la brecha entre el primer y el segundo lugar. Sigue estando cerca, a juego y medio, pero es importante poco a poco para ellos ir abriendo distancia. Nosotros, amigos, como siempre les recordamos, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, dejen un like si les ha gustado este contenido y además denle click al botón de la campanita. Así estarán activando las notificaciones y les saltará el aviso de que tenemos un nuevo video y lo podrán disfrutar lo antes posible. Además, estas 3 cosas, suscribirse, dejar un like y además darle click a la campanita, son completamente gratis y se lo agradecemos de todo corazón que nos puedan apoyar con esto. Lo mejor del béisbol venezolano lo siguen disfrutando acá en La Jugada. EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela.